A dar a conocer el contenido del informe. Señora Presidenta, señores legisladores, pueblo ecuatoriano. Solo la memoria construye justicia y solo la justicia hace posible la reparación de una nación y un pueblo. Señora Presidenta, compañeros, compañeras asambleístas, el día de hoy vamos a tratar un tema que realmente va más allá de las fibras humanas, va a lo sensible, va a la fibra de lo comunitario y de lo que se llama nación. Hoy me presento frente a ustedes con el deber no solamente de esta institución, la Asamblea Nacional, para remitir este valioso informe, sino profundamente como humana, como madre y como hija. Rendir cuentas el día de hoy no solamente para la Asamblea Nacional, sino para el pueblo ecuatoriano, para las víctimas y sus familias, para aquellos que sobrevivieron. Ante esta memoria viva que nuestro país lamentablemente aún no ha sanado, porque este no es solamente un informe técnico más para la Asamblea Nacional. Este informe es un grito que contiene más de 4 décadas de injusticia y de impunidad. Es la exigencia de la verdad, de la justicia, la reparación de cientos de ecuatorianos y ecuatorianas que lo perdieron absolutamente todo. Y cuando digo absolutamente todo, es la vida, es la memoria. Son sus hermanos y hermanas que lamentablemente fueron mutilados, asesinados, violentados por uno de los peores gobiernos de la historia, pero que lamentablemente aún esperan en el silencio un proceso de reparación. En el año 2007, el Estado ecuatoriano, ese mismo que antes miró hacia otro lado, aquel Estado mismo que simplemente lo que quiso es reprimir, tiene un compromiso de vida con el pueblo y su memoria, y decide abrir los ojos formando la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la misión que tenía esta comisión? Investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidos entre el periodo de 1983 y 2008. Casi 2 años después, nos entregan un valioso informe con una contundencia tal, no solamente de palabras, sino de pruebas, de testimonios e imágenes que irían ya calando la historia verdadera de nuestro país, con un nombre que aún retumba en nuestros libros y en nuestra historia. Sin verdad no hay justicia. Este informe, señores asambleístas, documenta 119 casos de graves violaciones a los derechos humanos y 459 víctimas que lamentablemente tuvieron torturas, desaparecidos, ejecuciones, violaciones y un horror que lamentablemente jamás se había visto en nuestro país. Y todo esto con una firma estatal. Y no se detuvo ahí. En el 2013, la Asamblea Nacional aprueba la Ley de la Reparación de Víctimas y Judicialización del Crimen de Lesa Humanidad, una ley que demanda claramente construir un museo de la memoria en 90 días. Quienes somos defensores de derechos humanos y hemos podido estar en otras naciones, hemos visto cómo Colombia, Argentina, México tienen museos de la memoria, no simplemente como una réplica, sino como una reparación integral, no solo para víctimas, sino para el pueblo ecuatoriano, para sus naciones, para el hecho de la no repetición de los actos. Pero aquí va justamente la joya de la corona que nos hace venir el día de hoy. ¿Saben cuántos días pasaron para que el Estado cumpliera su obligación? Solicitando en su ley inicial de 90 días, hasta el día de hoy van 3.351 días. Casi ya nosotros no tenemos ya un proceso de reparación en este caso.
Y lamentablemente no hay una iniciativa propia por quienes están dentro del Ministerio de Cultura justamente para este proceso de reparación. No es simplemente una acción de incumplimiento. Fue necesario, señores asambleístas, una sentencia por parte de la Corte Constitucional. Fue necesario que las propias víctimas pusieran una vez más su pie de lucha para que el Estado recuerde cuál es su compromiso fiacente con la vida humana y con su dignidad. Porque el museo ahora, señores asambleístas, está construido en el subsuelo del Ministerio de Cultura sin ser habilitado, sin una representación clara, sin la voz y la participación de las víctimas. 2 reuniones, señores asambleístas, 2 reuniones que tuvieron previo con el Ministerio de Cultura las víctimas y lamentablemente ni las 2 reuniones hicieron caso para el hecho de tomar ya postura de dónde va a ser el Museo de la Memoria. No está ubicado donde se ocupó el lugar del terror. No respetan ni la consultoría previa ni básica que se hizo en el año 2015, posterior 2018 y futura 2020, en el consentimiento libre e informado de quienes vivieron este infierno. ¿Cómo se puede hablar de reparación sin un proceso de reparación integral? ¿Cómo se puede hablar de justicia sin un proceso de dignidad para las víctimas y sus familias y para esas víctimas que sobrevivieron a esta catástrofe? Todo lo que acabo de describir, señores asambleístas, no lo decimos los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, lo dicen las propias víctimas. Por favor, señora presidenta, solicito que bajo su intermedio permita que el señor secretario emita el video enviado. Estamos escuchando la intervención del asambleísta Yajaira Urresta, quien ha hecho una síntesis relacionada con un problema tecnológico para dar paso a la reproducción del video, por lo tanto se hace imposible en este momento poder visualizar lo que se ha reasignado al equipo de Secretaría y Tecnología, así que por favor le pido que continúe con la intervención. Gracias, señorita presidenta, qué lástima. Señores asambleístas, del video eran las últimas palabras en el hecho de muerte del señor Pedro Restrepo, quien incluso, estando ya a pocos días de fallecer, estuvo junto a su hija, María Fernanda Restrepo, pidiendo verdad, justicia y reparación en el tema de sus hijos. Qué lástima que procesos así, tan dolorosos, procesos que hasta ahora siguen siendo una incógnita gigante para nuestro país, como el ubicar simplemente los cuerpos de los niños Restrepo, no sea parte de un proceso de verdad, justicia y reparación, y que lamentable también que el día de hoy no se haya podido ver ese video tan valioso para la Asamblea Nacional y para el pueblo ecuatoriano. Aún así, dentro de este video se escuchaba no solamente el clamor de esta familia víctima. Colegas asambleístas, debemos entender que el Museo de la Memoria es un lugar no cualquiera. El Museo de la Memoria debe ser un espacio de honra de todos los acontecimientos vividos y esos hitos cruciales para la memoria colectiva. Los museos de la memoria son esenciales para evitar la reparación de quienes han pisado un pasado doloroso, para rendir homenaje de los testimonios de aquellos que sufrieron y para crear un pasado que impulse a la reflexión de un presente y de un futuro. Un museo de la memoria se narra las historias de quienes lamentablemente llevan cicatrices no solamente en sus cuerpos, sino en sus almas. El Museo de la Memoria es justamente ver esas vidas que se perdieron, las vulneraciones sufridas, el compromiso de la verdadera vida digna y la reparación, que incluso nuestra propia Constitución lo ampara.
Por eso, señores asambleístas, la Comisión de Garantías Constitucionales recomienda, primero, que este informe sea remitido a la Corte Constitucional como parte del seguimiento de esta sentencia, que se conforme en 30 días una mesa interinstitucional con la participación real de las víctimas y sus familias, de aquellos que sobrevivieron. Tercero, que la Defensoría del Pueblo asuma su rol de garante y vigilante de este valioso proceso. Cuarto, que los ministerios involucrados, como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sean los principales responsables en este proceso de reparación integral, rindan cuentas y sean parte de este nuevo proceso. Y que el Museo de la Memoria sea lo que debe ser, un espacio sagrado para la conmemoración de la memoria, para la verdad y la dignidad colectiva. Por todo lo que se ha dicho esta mañana, presento formalmente, señora Presidenta, la moción para que se apruebe el informe no vinculante con respecto a la creación del Museo de la Memoria como dictamina la sentencia de la Corte Constitucional, y pedimos a la vez que la voz de las familias, la voz de las víctimas que sobrevivieron y la voz de aquellos que no están a través de sus abogados sea justamente la voz del proceso de reparación. Exigimos como ecuatorianos derecho. Tenemos una Constitución en derechos y por lo tanto la memoria es la pieza de este museo. La memoria es la resistencia que abanica a un pueblo que por honra histórica siempre se ha mantenido de pie frente a las catástrofes, y que el Estado, que un día fue verdugo, el día de hoy dé oportunidad y sea justamente el que repare no solamente las cicatrices físicas, sino del alma. Y termino con lo que empecé, señora Presidenta y señores asambleístas. Solo hay reparación donde hay verdad, y solo hay verdad cuando el pueblo puede mirar su pasado de frente sin miedo, sin vergüenza, para pisar firme en este presente y para proyectarse a un futuro de esperanza, de dignidad y obviamente sin vulneración de derechos humanos. Gracias, señora Presidenta, y que la historia nos juzgue por lo que decidimos el día de hoy y no el día de mañana tengamos más víctimas. Gracias.